El Señor esté con ustedes. con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados, llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pálpenme y dense cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. La lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles continúa con el discurso que el apóstol Pedro había iniciado ayer y hoy vuelve y enfatiza: a ese que está vivo y resucitado, ustedes lo condenaron, ustedes aprobaron su condenación, ustedes pidieron el indulto de un bandido, de un asesino, y pidieron la crucifixión de la vida, del que es la vida, del dueño de la vida. Ya sabemos pues, queridos hermanos, que ese es el comportamiento del pueblo, que nosotros somos parte de ese pueblo y que en muchas ocasiones ese es nuestro comportamiento, que no tenemos por qué amargarnos por esa situación, es una condición inherente al ser humano. Por eso, queridos hermanos, siempre les he insistido de no echarle cargas a nadie, ni culpas a nadie. Basta con que cada uno pueda medio reflexionar su vida para que se dé cuenta de las miserias que lleva, de las culpas que tiene, de las cargas pesadas que tiene, para que nosotros le echemos más todavía. Yo creo que antes, por el contrario, con los textos bíblicos, a lo que estamos llamados es a liberar a los hermanos, a liberarnos en Cristo Jesús, a quitarnos esas cargas pesadas de las cuales les hablaba el miércoles de ceniza y que yo espero que ya en estos momentos no tengamos y no queramos volver a cargarlas, porque eso es algo que nos vuelve pesada la vida.
Cuando el pecado vuelve pesada nuestra vida, queridos hermanos, nosotros no alcanzamos a disfrutar de la gracia, del amor, de la bendición que Dios todos los días nos regala. Y pues el deseo es poder vivir diariamente en Cristo Jesús, permitir que Cristo Jesús viva en nosotros y que nuestro corazón siempre esté ardiendo con la llama de la resurrección. Pues, queridos hermanos, estos textos bíblicos nos invitan hoy, queridos hermanos, a continuar caminando, aún en ocasiones con algo de temor y aún con algo de susto, pero a tratar de identificar quién es el que me habla, quién es el que camina conmigo al lado, cómo parte para mí el pan mañana y tarde en este templo y durante el día en el mundo entero, para que nosotros podamos vivir con más plenitud toda la obra salvadora del Señor y la obra de su resurrección. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, todo el pueblo asombrado acudió corriendo al pórtico llamado de Salomón, donde estaban ellos. Al ver toda esa situación, Pedro se incomodó, porque estaban atribuyendo a Pedro y a Juan el milagro de este buen hombre. Y Pedro, eso sí Pedro ha dicho la verdad. Desde ayer viene en un discurso diciéndole a toda esta comunidad que se encontraba allí cuál fue su comportamiento, cuál es la realidad y quién es el que está vivo y resucitado. Y por eso Pedro les dice, no, es que no es por nosotros, es por Cristo Jesús, ese mismo que ustedes hicieron matar. Por Él es que se ha sanado y se ha curado este hermano. Y de ahí en adelante seguirán haciendo prodigios. Ya vamos a ver que hasta resucita un muerto Pedro, pero no es Pedro. Y de ahí que sacan un canto muy bonito que dice, por la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Y en el caminar de Pedro, recorriendo y evangelizando y contando la verdad del resucitado, queridos hermanos, por donde pasaba Pedro la gente se iba sanando. Era una característica que tenía el Señor Jesucristo. Pedro, que ha hecho vivo al Señor Jesús en su corazón, lo ha dejado existir vivo y verdadero en su corazón, obviamente después de la confirmación en la fe que el Señor le dio y que su sanación interior, la sanación de Pedro interiormente la veíamos ayer, queridos hermanos. Pues Pedro ya está tranquilo, está libre, no tiene ningún complejo, no tiene ningún problema, ya tiene claro que le va a tocar vivir lo mismo del Señor, con toda seguridad que como ser humano algo le debía de tener temor, pero se va fortaleciendo cada día mucho más y es la fuerza que el Señor le da a sus discípulos y a sus apóstoles. Pero hay otra característica, queridos hermanos, fuera del gozo, la alegría, la confusión entre el temor y la alegría por el resucitado, que ya veíamos que no es un temor de miedo y de salir corriendo, sino un santo temor de Dios, muy probablemente, como les decía ayer, por haber aprobado la muerte del Señor y ahora verlo resucitado, sentimos un dolor con toda seguridad. Es el mismo dolor, queridos hermanos, que sentimos cuando reflexionamos y vemos que le hemos fallado al Señor.
y nos damos cuenta que no hemos sido verdaderamente discípulos y apóstoles, que hemos sido o Pedro o Judas, pero que la gracia del Señor siempre nos acompaña y nos asiste. Ya en este texto bíblico de hoy del Evangelio, queridos hermanos, nos cuentan que los apóstoles estaban ya en el cenáculo, reunidos, compartiendo la experiencia del Señor Jesús, compartiendo los testimonios que van llegando y a quienes se les ha aparecido. Y estaban hablando esto cuando de un momento a otro el Señor Jesús apareció ahí, con cuerpo físico, no solamente espiritualmente, sino con cuerpo físico. Y les dice tranquilamente que no se asusten, que vengan y palpen sus manos, que miren sus pies, que es Él que ha resucitado. Y el texto bíblico dice lo mismo que decía de las mujeres que fueron al sepulcro. Sintieron temor, pero sintieron alegría. Hoy el texto bíblico nos vuelve a hablar también de lo mismo, que ellos sintieron gusto y alegría, pero que sintieron un gran temor. Pero hay algo supremamente bonito y especial, queridos hermanos. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Yo creo que ahí está el mensaje de hoy, queridos hermanos. Entonces les abrió el entendimiento. Pero si eso es lo que vamos a recibir en Pentecostés, los dones del Espíritu Santo, entendimiento, sabiduría, ciencia, ¿por qué entonces ahora la presencia del Señor? Pues porque el Espíritu Santo está en el Señor Jesús y desde ya se deja ver y desde ya hace la obra. Todos sabemos, queridos hermanos, que los apóstoles estaban llenos de miedo porque sentían que lo mismo que le había sucedido al Señor les iba a suceder a ellos. Es más, el Señor ya se los había dicho, ya se los había anunciado. Y entonces, como están viendo que todo se va como cumpliendo, ellos están asustados y por eso tienen el sitio donde están en el cenáculo, están con las puertas cerradas y las ventanas también. No obstante, el Señor aparece de un momento a otro ahí, vivo, verdadero, resucitado. Hijos, con toda seguridad, qué rico ver ese momento, pero yo me muero del susto, porque no estamos acostumbrados, porque nos falta todavía trascender en nuestro cuerpo para poder ver los cuerpos gloriosos. Y si no, en estos momentos asustadísimos estaríamos por la cantidad de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos y potestades que están acá. Y la Santísima Virgen María también, y San José, porque estamos celebrando la Santa Eucaristía. Es que es algo supremamente hermoso, hijos. De ahí que solamente los santos, los que pudieron vivir todas esas revelaciones místicas, entendieron qué es lo que sucede en el momento de la celebración eucarística. Nosotros, queridos hermanos, apenas logramos balbucear, decir unas bobaditas acerca de la grandeza y de la hermosura de la Santa Eucaristía. ¿Qué sentiría? ¿Qué sería, queridos hermanos, lo que veía el Padre Pío para celebrar la Santa Eucaristía en horas? 3, 4 horas se demoraba el Padre Pío celebrando la Santa Eucaristía. Mojaba 9 pañuelos con sus lágrimas de ver ese sacrificio en el momento de la consagración. Hijos, estamos llamados a algo
estamos llamados a algo mucho más grande, que todavía nuestra limitación no nos lo permite. Pero mientras tanto, disfrutemos lo que el Señor nos da a degustar. Eso tan especial, disfrutémoslo siempre en la celebración eucarística. Por eso lo que yo siempre les he dicho, vengan preparaditos para que puedan disfrutar muy especialmente la celebración y no estar pensando en otras cosas, que cuando regrese a mi casa, a mi hogar, pues vuelvo a asumirlas, pero mientras tanto estemos acá muy concentraditos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: todavía no ha venido el Espíritu Santo, nos estamos preparando 50 días para recibirlo, pero Pedro ya tiene el Espíritu del Maestro, tiene el Espíritu Santo. Por eso, porque ya tienen el Espíritu Santo, se les han abierto todos los carismas y los dones que el Señor les regala, para que ellos puedan entender las Escrituras. Y nosotros, queridos hermanos, ya entendemos un poquito. O sea que tenemos también el Espíritu Santo de Dios, que lo vamos a recordar en su venida en Pentecostés, sí, pero que en estos momentos ya lo tenemos, porque ya entendemos un poquito. Ya asimilamos, ya hemos entendido que este es el más grande de los sacramentos, y por eso madrugamos, queridos hermanos. Y que ya asimilamos un poquito de los textos bíblicos. O sea que eso es gracias al resucitado, queridos hermanos. No hay salvación en ningún otro fuera del Señor, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Ustedes son testigos de esto, nos está diciendo el apóstol Pedro. Ustedes y yo, queridos hermanos, somos testigos de esta realidad. Por eso la tenemos que disfrutar y por eso la tenemos que vivir todos los días con amor, con gusto, con pasión, a pesar de los pesares y a pesar de las dificultades que se nos presenten, materiales, físicas, de salud, económicas, sentimentales, emocionales. No se preocupen, hijos, hay algo más grande que eso. Esos son accidentes de la vida normal de una criatura que no es Dios, pero Dios está por encima y a Él nos debemos dirigir y por Él debemos de vivir y a Él le debemos declamar todo su amor y su misericordia. Hijos, esto es lo que el apóstol Pedro está sintiendo en estos momentos. Esto es lo que el apóstol Pedro quiere que todos vivamos. Esto era lo que el Señor Jesús miraba en Pedro, queridos hermanos, cuando lo había negado, cuando mirándolo 3 veces lo confirma en la fe. Pues, queridos hermanos, eso es lo que también nosotros tenemos que salir a contarle al mundo, a contarle a la familia, qué es lo que está sucediendo con nosotros. Mientras tanto, queridos hermanos, paz a ustedes, paz a vosotros, paz para todos los hijos del Señor, de Dios, de nuestro amado Padre Celestial. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.